Díselo al Señor.
¿Cuánto dicen amén? Nuestro Dios es grande y poderoso. Amén. Le puedes dar la mano a tu hermano y decirle: nuestro Dios es grande y es poderoso. Amén, hermanos. Usted sabe que es una buena costumbre que pues que le ofrendemos a Dios también, ¿verdad? De lo mucho que Él nos da. ¿Cuántos dicen amén? La Biblia dice que es mejor dar que recibir, ¿verdad? Bueno, y cuando aprendemos esos principios, pues Dios siempre nos va a dar a nosotros también, amén. Incline su rostro si usted trajo su ofrenda, su diezmo, conságrelo en esta noche y dígale: Señor, gracias, porque Señor, yo sé que todo proviene de tu mano, Señor. Toda buena dádiva y don perfecto desciende de lo alto, dice tu palabra, Señor, y tú nos das, Señor, todo lo necesario para vivir en esta vida, Señor, en esta tierra. Tú nos provees, Señor, el alimento, el sustento cada día. Y de eso, de lo mucho que tú nos das, Señor, de eso apartamos para ti, Señor, para colaborar, Señor, con tu obra, para que esta obra siga adelante. Gracias, Señor, porque somos parte del cuerpo de Cristo, somos la iglesia y, Señor, en nosotros tú eres glorificado, Señor. Y en esta noche traemos nuestra ofrenda con todo nuestro corazón. Lo damos, Señor, no por tristeza ni por necesidad. Recíbela en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, mientras los servidores, ¿verdad?, pasan, solamente le quiero anunciar que el día de mañana pues vamos a estar aquí en la mañana, primero Dios, amén. La reunión, nomás vamos a tener una reunión, hemos cambiado el formato de la conferencia. Normalmente hacíamos 2 conferencias los sábados por la mañana y una en la noche. Y bueno, ahora queremos darle un poco, ¿verdad?, un giro para que en la mañana tengamos un buen tiempo de alabanza, adoración, como una reunión general, amén. Pero va a ser a las 11 de la mañana, le vamos a dar tiempo para que se levante, ¿verdad? Se dé una arregladita, ¿verdad? Y si quiere ir a tomar un desayuno ligero, pues tomarlo, ¿verdad? Y venirse a las 11 de la mañana,
¿verdad? Y estar aquí gozándonos de la presencia del Señor. Amén. Y después pues vamos a estar terminando como a la 1:15 para que podamos tener un tiempo para regresar a comer ¿verdad? Y descansar un poco y volver a las 7 de la noche para tener nuestra conferencia de la noche. Entonces el día de mañana tenemos la de las 11 y a las 7 de la noche. Si no puede venir en la mañana, pues en la tarde puede venir. Si puede venir a las 2, pues qué mejor, ¿verdad? Les informamos también pues que el día de ayer tuvimos un problema con la grabación del audio en CD, ¿verdad? Entonces no lo pudimos grabar, ya nos dimos cuenta que la máquina está fallando un poco de grabación con donde grabamos los CDs. No solo CDs, sino es la máquina que está fallando y no lo pudimos grabar, pero está grabado en la memoria de la computadora y va a estar en SoundCloud, ahí lo van a tener la conferencia si lo quieren escuchar, pero pues el video usted lo puede ver, ¿verdad? En Ustream. Ya sabe que en nuestro canal ahí van a quedar grabadas las conferencias y cada conferencia va a llevar el título, ¿verdad? El nombre del título. Normalmente antes poníamos una mala fecha del día del evento, entonces ahora vamos a poner los títulos para que usted pueda pues ya distinguir, ¿no? O sea, cuál es cuál y ya pues usted también va a poderlo disfrutar una vez más. Amén. Hoy vamos a tratar de grabar y si están, ¿verdad? Pues vamos a tener las copias disponibles para que usted también pueda llevárselo a su casa. Amén. Pues sin más que decir, bueno, los niños, ¿verdad? Van a salir a su clase, por favor, los niños pueden salir, los jóvenes no, ¿verdad? Ellos se quedan aquí porque pues ellos también ya deben de recibir, ¿verdad? Y pues le vamos a dar el lugar al pastor Tony Martín del Campo y bueno, pues a recibir, ¿verdad? Lo que Dios tiene para nosotros. Amén. Dios los bendiga. Yo estoy más chaparrito que el pastor. ¿Cómo está? ¿Listo para aprender de la palabra de Dios? Muy bien. Gracias. Abra por favor su Biblia. En la carta a los Colosenses, vamos a leer algunos versos de este pasaje de Colosenses. Ahí en el capítulo 1, por favor, le leo 2 versos del capítulo 1, los versos 9 y 10. Estamos tratando, el tema de la conferencia es, ¿cuál es? Muy bien. Dice el verso 9 del capítulo 1, por lo cual, también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Creciendo en el conocimiento de Dios. Allí en la misma carta de Colosenses, en el capítulo 2, el verso 3 dice de la siguiente manera: en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Es decir, en Cristo Jesús están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Ayer aprendimos que hay ciertos pasos que podemos tomar, empezar para
obtener la sabiduría de parte de Dios, ¿cierto? Pero hoy vamos a explorar y vamos a hablar de qué sucede cuando el cristiano, cuando el hombre, cuando la mujer que conoce a Cristo, conoce a Dios, decide en el ejercicio libre de su voluntad no aprender. Es algo que no puedo entender que pueda suceder, sin embargo, sucede. Hay quienes voluntariamente deciden no aprender. En el capítulo 3 de Colosenses, en el verso 10, dice: y revestidos del nuevo, está hablando acerca del viejo hombre en el verso 9, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno, ¿sí? Hasta obtener el pleno, el completo conocimiento de Dios. Filipenses 1:9 es el libro anterior o la carta anterior. Filipenses 1:9 dice: y esto pido en oración, que vuestro amor abunde más aún en ciencia y en todo conocimiento. ¿Nota usted? Estamos hablando de conocimiento, sabiduría, y la palabra de Dios es la máxima sabiduría para el ser humano. No es una carrera profesional, no es el estudio, no es la preparación. Eso ayuda. Pero el conocimiento pleno de Dios y de su voluntad y de su palabra para nosotros. Filipenses 3:8. El apóstol Pablo, quien era un erudito, un experto en la Biblia o en el conocimiento de la palabra de Dios, pero que a la vez también tenía conocimiento de las disciplinas de este mundo, tales como la ética, tales como la justicia, tales como había sido completamente preparado, era una persona sumamente conocedora, sabia. Pero en el verso 8 nos dice: y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Interesante. El nombre de esta enseñanza se llama Cristianismo con el síndrome de Peter Pan. Cristianismo con el síndrome de Peter Pan. Le aseguro que la mayoría de nosotros hemos escuchado, hemos leído y con seguridad hemos visto la película de Peter Pan. Más de una vez, tal vez. Esta es una historia algo excepcional, increíble, aunque es una historia fantasiosa, no verdadera. Sin embargo, al revisarla, al analizarla, tiene mucha sabiduría que nosotros podemos aprender como seres humanos. Nos habla acerca de un personaje, un niño que de repente se niega a crecer. Y en una de esas cancioncitas que salen en la película se escucha que canta diciendo: no quiero crecer, no quiero crecer, no iré a la escuela, no quiero crecer, no iré a la escuela. Y esto sigue sucediendo en la actualidad con muchos niños y aún con personas adultas, hombres y mujeres que se niegan a crecer. ¿Conoce a algunos? No levante la mano, se puede meter en problemas. Se niegan a creer, a aceptar el hecho de que tanto su físico como su mente indica que la época de la niñez ha quedado atrás y que es necesario entrar en esta nueva etapa de vida
de adultos. En la práctica de la psicología se le llama el síndrome de Peter Pan. Cuando hombres y mujeres de repente adultas ya, incluso algunos con familia, se niegan a crecer. No quieren aceptar su responsabilidad. No quieren aceptar el hecho de que ya no son niños, que deben de crecer. Pero no solo en lo que respecta a la vida secular se da esto, sino aún en el pueblo de Dios, en la iglesia. Este síndrome de Peter Pan es muy común. Permítame ilustrarle de qué manera se puede ver claramente este fenómeno. Y digo fenómeno porque no es normal. Es algo anormal. Ciertamente todo ser viviente pasa por etapas en la vida. Hasta la sabiduría del mundo nos ilustra, nos dice que el hombre nace, el hombre crece, el hombre se reproduce y muere, dice la filosofía popular. Sin embargo, son muchos los que, como este niño Peter Pan, que nunca crece, sigue cantando y gritando: no quiero crecer, no creceré, no creceré, yo no iré a la escuela, no creceré. Y se manifiesta el síndrome de Peter Pan nuevamente. Hay cristianos que nacieron de nuevo, sí, pero se niegan a crecer. No les interesa conocer a Dios de manera más profunda, familiarizarse con quién es Dios, cuáles son sus atributos, su esencia, y como consecuencia, cuántas veces el cristiano se queda en un cristianismo de tercero, cuarto, quinto grado. Esto en el ejercicio pleno de su voluntad. Deciden no crecer, no avanzar, no aprender, no desarrollarse. Cuando la palabra nos invita, nos insta a adquirir conocimiento de su palabra y perfeccionar el conocimiento a través del poder de su palabra en nuestra vida, el cristiano con síndrome de Peter Pan se niega a crecer, se niega a aprender. Y ahí tiene usted cristianos de 30, 40 años que usted les dice: hermano, ¿me puede decir un texto de la fe? Y no saben. ¿Me puede decir un texto de la gracia de Dios? Tampoco se lo saben. ¿Me puede decir un texto de salvación? Difícilmente repiten Juan 3:16. ¿Me puede usted decir un texto de la segunda venida de Cristo? Y batallan. ¿Me puede usted decir un texto sobre el diezmo? Tampoco, menos. ¿Quién quiere hablar de diezmo? Se niegan a crecer, se niegan a avanzar, se niegan a aprender voluntariamente. La palabra de Dios nos enseña en Éxodo 35:21 y dice: manifiesta a sí mismo que la voluntad del hombre es propiedad y facultad de su espíritu. Y afirma de la siguiente manera: vino todo varón a quien su espíritu le dio voluntad. Por lo que entendemos, la voluntad es la característica más acentuada de la personalidad, de tal forma que decimos que un hombre que tiene o no tiene una personalidad definida, según que manifieste más o menos una voluntad resuelta, una voluntad decidida. Y decimos: no, este hombre, este fulano, esta persona no tiene personalidad, no se define, es inconstante en todos sus caminos. A veces dice que sí, a veces dice que no, a veces dice quién sabe, y nunca se puede saber qué es lo que realmente está diciendo.
Y como dicen en inglés, I don't know which way he's going. No le entiendo. No lo puedo leer, decimos algunas veces. Porque su voluntad no está definida. Agustín de Hipona, uno de los doctores de la Iglesia católica y uno de los padres, llamados padres de la Iglesia, escribió en su obra De Libero Arbitrio y dice que ninguna cosa está tan en nuestro poder como la voluntad misma. Dios nos dotó de voluntad. De hecho, es el segundo regalo más grande que le ha dado al hombre. El primer regalo más grande que le dio a la humanidad es su Hijo Jesucristo. Y a través del sacrificio de Cristo, la gracia, el perdón, la misericordia de Dios, la entrada al cielo se ofrece a todo el mundo, a toda persona nacida de mujer, pero solo se hace efectiva en quien cree voluntariamente. Y ahí es donde entra el segundo regalo más importante de Dios. Ninguna cosa está tan en nuestro poder como la voluntad misma, enfatizando así que seremos dueños de nosotros mismos en la medida que lo seamos de nuestra voluntad. Cabe decir que en verdad manifestamos una voluntad libre en la medida que nos sujetamos a Dios, quien es el único que liberta del yugo del pecado. La Biblia dice, el que practica el pecado, esclavo es del pecado. Dicho de otro modo, el hombre que libremente sujeta su libertad o se entrega voluntariamente a la maldad, se está entregando a Satanás, ya sea por ignorancia o por convicción, pero lo hace de tal manera que somete su voluntad y se hace esclavo de él. Pero quien se somete a la voluntad de Dios goza, por el contrario, plenamente de la libertad espiritual a la que Él nos ha llamado. Luego entonces, yo soy esclavo de Cristo por amor. Y eso me hace completamente libre en Él. No libre para hacer lo que yo quiera, sino para hacer lo correcto. Lo que Él me dice en su palabra que debo hacer. Porque Dios nos dio voluntad en el Espíritu. Luego comprendemos que tanto más dueños seremos de nuestra persona cuando conformemos nuestra voluntad a aquel que nos la dio. No es libre aquel que reclama ser libre y que quiere hacer lo que se le pega a su gadarena gana. No, ese no es libre, eso es esclavo. Es libre aquel que rinde su voluntad y su vida a Cristo y recibe la libertad de parte de Él. Luego pues entendemos por voluntad la facultad de elegir entre una cosa y otra. Así como entendemos que es como la de determinarse a realizar ciertos actos. El hombre es libre para decidir, para determinarse por sí mismo. Cuando, por ejemplo, se nos da a escoger entre dos objetos, elegimos uno de ellos en un acto de nuestra voluntad. Pero cuando los cristianos de este siglo, de esta época, rehúsan a ejercitar su voluntad para aprender, para avanzar, para madurar, para desarrollarse, entonces los resultados siempre serán tristes. Y ojalá que aquí no haya cristianos con el síndrome de Peter Pan. Imagínese usted un doctor queriendo practicar
medicina con una educación de cuarto año o de tercer año. Esto no puede ser posible. O un ingeniero queriendo construir un edificio de 120 pisos con tan solo una educación de sexto grado. Tal vez él diría, bueno, es que yo puedo leer y puedo seguir las instrucciones de un libro de ingenieros y tal vez pueda leer, pero cuando llegue al momento en que tenga que tomar decisiones en cuanto a la resistencia del acero, ¿qué clase de concreto utilizará? ¿Qué resistencia por pulgada cuadrada tiene el cemento que tendrá que usar? El uso de los espacios, lo profundo de los cimientos. ¿Cuántos metros de profundidad tienen que cavar para poner los cimientos? No es lo mismo cavar cimientos para hacer una casa de 1 o 2 pisos o para una de 10 pisos que para un edificio de 120 pisos. Y todo esto se aprende durante los primeros años de la carrera. Se llaman principios. Es tan importante que un ingeniero sea bueno en la disciplina de las matemáticas. De otra manera, estos principios no serán aprendidos y el edificio, sea de 1 piso, sea de 3 o sea de 120, se podría caer, se podría venir abajo. O bien, imagínese usted un abogado tratando de defender a una persona acusada de un homicidio en primer grado. O sea que el acusado, si es declarado culpable, entonces podría ser condenado a muerte y podría ser ejecutado en los lugares donde hay pena de muerte. Un abogado con una educación de sexto grado, de primaria, pues a lo mejor podría argumentar y decir, bueno, yo he visto muchas películas. He leído muchos libros de casos importantes y de seguro que encontraré la manera de defenderlo bien. ¿Usted se atrevería a ser defendido por un abogado con esas calificaciones? Claro que no. Con esa clase de experiencia, de educación, sabiendo que su pescuezo está en la línea. Claro que no. Usted puede leer los libros que usted quiera, pero no les entenderá ni la O por lo redondo. Le falta conocer el lenguaje legal que se aprende al principio de la carrera. Puede ver cuantas películas quiera, pero ¿sabe usted que la mayoría de las películas tienen solamente un 10 o 15 o 20% a lo mejor de lo que sucede en un juzgado o en una corte? Tiene muy poquito. Son tan solo ficción lo que usted ve en las películas, en la televisión. ¿Por qué? Porque le faltan los fundamentos, le faltan los principios del derecho penal, del derecho romano. Existen elementos de juicio, existe la premeditación, la alevosía, la ventaja, o bien el crimen se cometió en defensa propia. Existen circunstancias atenuantes que minimicen, que reduzcan la pena en caso de que se haya hallado culpable. ¿Qué antecedentes hay del conflicto? ¿Hay evidencias circunstanciales? ¿Hay evidencias probatorias? ¿Hay testigos? Y si los hay, ¿cuál es la reputación de ellos? ¿Son creíbles o se pueden anular? Habeas corpus, el cuerpo del delito, ¿existe? El arma con el que se cometió el crimen, ¿se encontró en el área del crimen? ¿Hay huellas dactilares, razones para cometer el crimen, etcétera, etcétera, etcétera? Pero si no fue a la escuela y tiene una educación de cuarto, de quinto grado, difícilmente podrá pensar en todos estos principios que son fundamentales para establecer una buena defensa. ¿Y qué me dice de la defensa de la fe? Primera de Pedro dice que debemos estar siempre preparados para dar razón de la esperanza que hay en nosotros. Y que cuando
alguien nos pregunte, ¿por qué te comportas de esa manera? ¿Quieres saber? ¿Me estás preguntando? Sí. Y entonces con toda propiedad, con el conocimiento de la palabra de Dios, que es poder para transformar la vida del hombre, podamos decir, Él me cambió, Él me transformó, cambió mi vida de las tinieblas a su luz admirable, con el propósito de que yo pueda anunciar su belleza, su perfección y su poder maravilloso, que me hizo un hombre nuevo y diferente. Pero si no cuenta con principios, estos juegan un papel preponderante y crucial en la defensa de un acusado del crimen, por lo cual podría ser acusado y declarado culpable y condenado a muerte. Y así es en la vida del cristiano. Un cristianismo de 6º grado, de 5º grado, de 4º grado, no puede entender la palabra cáncer terminal. Con un cristianismo de 5º o 3er grado no pueden tomar decisiones morales y de ética cristiana. No, porque no conocen los rudimentos. Pero cuando el pastor dice que vamos a tener clases, yo vivo muy lejos, el sábado, no, por favor, es el día de hacer tantas cosas. Tengo que comprar mandado, tengo que lavar el carro, tengo que ir a lavar la ropa, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, y aprender en otra ocasión, tal vez el año que entra, más tarde. Y resulta que conocemos a Cristo solo de oídas. Con un cristianismo de 4º grado, de primaria, no se podrá entender la palabra separación, divorcio. Mucho menos tratar estas circunstancias con la sabiduría de Dios para que haya una restauración. Pero es que existen diferencias irreconciliables. Eso es mentira. No existe tal cosa. Es un absurdo. ¿Sabe usted por qué? Porque Dios nos dio el ministerio de la reconciliación. Y si hay diferencias irreconciliables, ¿para qué no lo dio? Luego entonces, cuando entendemos, no hay problema que no se pueda resolver cuando se usa el principio de la palabra de Dios para resolverse. Todo es reconciliable. Él le dio a usted, y 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 a mí el ministerio de la reconciliación. Pero si no se saben estas cosas, tampoco se tendrá la habilidad y el poder de Dios, la sabiduría de Dios, para darle a nuestros hijos un sabio consejo, instrucción, estructura, sentido de dirección, disciplina, castigo en amor cuando se requiera. ¿Cómo? Si el marco de referencia que tenemos solamente es con lo que crecimos. Y a veces nos conformamos con darles comida, casa y unas garras que ponerse. Y decimos, pues estoy haciendo mucho. Realmente no está usted haciendo nada de más. Eso es lo que prometió delante de Dios hacer. Pero el muchacho, la señorita, necesitan mucho más que alimento. Necesitan mucho más que vestido o un lugar donde dormir. Ellos necesitan un sabio consejo. Necesitan instrucción. Necesitan dirección, sentido de dirección. Necesitan estructura, saber qué van a hacer. ¿Cuándo fue la última vez que usted se sentó con su muchacho o su muchacha y le dijo, ven hijo mío, y vamos a platicar el plan de vida que tiene para tu futuro? ¿Cuándo fue? ¿O permite usted que crezca como crece la milpa solamente? Sin darle sentido de dirección a su vida. Luego no se asombre cuando el muchacho venga y le diga, ya me voy, o mira, aquí te traigo a fulana de tal y viene embarazada.
Oye, ¿qué pasó? ¿Cuándo se te ocurrió? ¿Cuándo me enseñaste? ¿Cuándo me dijiste? ¿Cuándo oraste conmigo? ¿Cuándo oraste por mí? ¿Cuándo me sentaste para darme el sabio consejo de la palabra de Dios? La instrucción, estructura mi vida, sentido de dirección, disciplina, castigo cuando lo necesité. Y la ventana de espacio, de oportunidades que tenemos se nos va. Más pronto de lo que usted se imagina. ¿Por qué? Porque no queremos crecer. Es porque solamente conocemos a Dios de oídas. Solo escuchamos de Él y acerca de Él cuando venimos aquí el domingo o si acaso el jueves. Pero durante la semana vivimos un cristianismo de incógnito, como si fuéramos agentes secretos, que no queremos que nadie sepa lo que hacemos o en qué creemos. Nadie sabe que somos cristianos y ni se nota. Decimos con orgullo. Solamente cuando se conoce a Dios y conocemos sus perfecciones, sus atributos, es posible esperar en Él a pesar de las circunstancias adversas, a pesar de la dificultad, a pesar de la enfermedad, a pesar de la angustia. Y podemos adorarlo solo a Él. Cuando conocemos sus atributos, sus perfecciones, cuando hablamos de ellos, nos referimos a las diferentes cualidades, perfecciones inalterables que constituyen la naturaleza misma de Dios, su sustancia, su esencia. Esos atributos que le pertenecen a Él de manera inalterable, inalienable, y que no pueden ser enajenados, no pueden ser cedidos, no pueden ser poseídos por nadie más. Y la consideración de estos atributos o perfecciones de Dios nos lleva y nos sirve para formarnos un concepto claro de quién es Él, tal como Él se ha revelado a nosotros en su palabra. Las Sagradas Escrituras, que a propósito es la única fuente infalible del conocimiento que poseemos acerca de Dios. Pero de repente los hombres dicen, no, Dios está acá, el hombre está acá. ¿Cómo es posible que lo podamos entender? Sí lo podemos entender, porque Él se revela al hombre a través de su palabra. No, dicen los filósofos, es que el hombre no puede comprender los caminos de Dios. Incluso utilizan la Biblia, dicen, es que no ha leído usted que dice, porque más altos son mis caminos que los de vosotros. Sí es cierto. Pero el Señor Jesucristo dijo, Señor, te doy gracias, Padre, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y se las declaraste a estos pequeñitos. ¿Quiénes son estos pequeñitos? Los que rinden su voluntad, su vida y su corazón a Cristo. Y le buscan ansiosamente, con afán, con desesperación. ¿Cuáles son los atributos de Dios? La palabra de Dios nos enseña que hay dos diferentes conjuntos de atributos naturales y atributos morales. Enseñamos que los atributos naturales son aquellas cualidades o perfecciones que no expresan acción, en tanto que los atributos morales entendemos que son aquellos que expresan acción e implican el ejercicio de la voluntad. Fíjese usted, los atributos naturales de Dios son la omnisciencia, Él todo lo sabe de manera perfecta, de manera irrestricta.
y de manera eterna. La omnipotencia nos enseña que Dios todo lo puede y que no hay nada imposible para Él. La omnipresencia nos dice que Él puede estar en todos los sitios a la vez y no tiene restricción alguna. Pero también la eternidad, Él no tiene principio ni tiene fin. Dios, sepa usted, es el único ser necesario en el universo. Y por ser necesario, o un ser necesario, quiere decir que no tiene absolutamente necesidad de nada ni de nadie más. El hombre y la creación. Nosotros somos seres contingentes. Necesitamos de su gracia, necesitamos de su vida, necesitamos de su misericordia para poder siquiera respirar. Pero Él en su eternidad, en su infinidad, en su inmensidad, en su inmutabilidad, quiere decir que nunca cambia. Dios es vida, Dios es inteligencia, Dios es voluntad. Pero cuando el cristiano no quiere aprender, no quiere saber, difícilmente entenderá de Dios. Difícilmente podrá adorar a un Dios que no conoce. Los atributos morales de Dios son aquellos que se definen como acción, sabiduría. Él es todo sabiduría, como Él es su palabra. Él es verdad. Es la única verdad que existe. Fidelidad, santidad, justicia, paciencia, amor, bondad, misericordia. Todos estos son unos atributos que conforman el carácter de Dios. ¿Cómo vamos a confiar en un Dios al que no conocemos de manera personal e íntima? Y solamente oímos de Él. Uno de los teólogos más importantes del siglo XX dijo que el problema más grande del cristiano no consiste en el hecho de que no ha oído acerca de Dios, sino más bien en el hecho de la manera como se forma la idea de Dios en su mente. Porque, asómbrese usted, yo he hablado con cristianos que tienen unas ideas de Dios que rayan en lo bizarro. Porque no conocen sus atributos, ni han leído su palabra, de manera que puedan entender quién es Él. Y le dan formas e ideas que realmente Dios no tiene. ¿Cómo vamos a saber? ¿Cómo vamos a confiar en Él? A menos que lo conozcamos de manera individual, personal, íntima, si no aprendemos a conocerle, a buscarle. Porque es allí en la búsqueda donde su rostro se nos revela su grandeza. Nos dice que podemos confiar en Él sabiendo que Él todo lo sabe en virtud de su omnisciencia. Todo lo puede en virtud de su omnipotencia. Nunca muere en virtud de que Él es vida. Es eterno, no disminuye en virtud de su infinidad, porque es infinito. Nunca cambia en virtud de su inmutabilidad. No puede cambiar. ¿Podrá usted confiar en alguien así? Claro que sí. Podremos adorar con mejor entendimiento a alguien con estas perfecciones, sabiendo que Él todo lo sabe porque es sabiduría. Y muchas veces nosotros nos encontramos en situaciones donde no entendemos, no comprendemos, no tenemos la capacidad de poder comprender la razón del por qué. Y muchas veces muchos cristianos dicen, Señor, ¿por qué? Cuando más bien, mire, si algo aprende de esta enseñanza, aprenda esto. Nunca le pregunte a Dios por qué. Porque falta y no sepa. Claro que sabe. Más bien dígale, Señor, ¿qué me quieres enseñar? Porque sepa usted que Él nos ama de tal manera que nunca nos dará más de lo que podamos resistir. Y todo
lo que Él hace tiene un propósito hermoso para nosotros, de formación para nuestro bien. Aún lo que usted considere más grave en su vida. Mire, le decía anoche, yo fui abandonado. Crecí en unas circunstancias muy terribles. Nadie daba un cacahuate partido por la mitad por mí. Nadie. Algunos hermanos oraban y en su ignorancia decían: ¿qué va a hacer de este niño, Señor? Su mamá es una criada, su papá no lo quiso, lo abandonó. Pobrecito. Y yo volteaba y los miraba y decía: Señor, ayúdame a crecer. Tengo que crecer. Quiero cambiar esta situación con tu gracia, con tu ayuda. Y Él la cambió. Él transformó mi desgracia y mis circunstancias en algo glorioso. Y me llevó al conocimiento pleno de su verdad, al punto de poder predicar su palabra y hacerme un embajador de Él. Yo no sé en qué circunstancias usted haya crecido. Yo no sé en qué circunstancias vive hoy. Pero por experiencia le puedo decir, Él tiene un propósito definido, un plan. Y si usted le permite actuar, Él va a transformar sus circunstancias y lo va a llenar de una dicha y de un gozo que usted jamás ha experimentado y nunca podrá comprender, sino hasta que estemos allá con Él. Él es sabiduría, además nunca miente. Hebreos 6:18 dice: es imposible que Dios mienta. Jesucristo declaró ser el camino, la verdad y la vida en Juan 14:6. Su palabra también nos enseña que Él es fiel en virtud de su atributo llamado fidelidad. Dice 2 de Timoteo 2:13: si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Y el conocimiento de esto entonces me impulsa, me mueve, me inclina, me insta, me invita a la santidad, porque Él es 3 veces santo. Es más, a lo mejor a usted no le gusta la palabra santidad, pero debería de gustarle, porque dice Hebreos 12:14: sin santidad nadie verá al Señor. Es justicia, aunque a veces no logro comprender por qué hay tanta depravación, tantas guerras, tanta traición, tanto desamor, tantas hambres, abandono, muerte, enfermedad, injusticia. Pero Él es justicia. ¿Dónde está la justicia de Dios?, decía Habacuc. Claman muchas gentes. Sin embargo, al tratar de desvirtuar, ignorar a Dios, realmente no se dan cuenta que en el momento en que utilizan la palabra justicia, están dando por hecho que existe lo justo y lo injusto. Esta es una proposición moral. Estos están, sin saberlo, utilizando un estándar, una regla, una medida de comprensión para juzgar lo que es bueno y lo que no es bueno. ¿De dónde salió esta comprensión moral? ¿De dónde viene? Viene de Dios. La Biblia dice que Él es el legislador del universo y Él puso en el corazón de los hombres, escribió sus leyes en el corazón, de manera que no tienen excusa. Ni usted tampoco. Él me dice que por su sabiduría nuestros caminos no son sus caminos, pero podemos confiar en Él si lo conocemos, si nos anclamos en su palabra poderosa. Mirando a pesar de toda la maldad que nos agobia, Él sigue llamando al hombre al arrepentimiento. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. La versión en inglés dice de una manera más hermosa, más amplia. Dice: venid luego, dice Jehová, y razonemos juntos.
Fíjese nada más. El Dios de los cielos, el creador del universo y todo lo que vemos, el sustentador del universo, razonando conmigo, con usted. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como la blanca lana, dice Isaías 1:18. ¿Por qué nos llama? Por su paciencia, por su inmenso, por su eterno amor. Y aún así muchas veces el hombre que se dice cristiano no quiere aprender, no quiere avanzar, no quiere poner el tiempo, la dedicación, el esfuerzo. Nadie está más interesado en la salvación del hombre que Dios mismo. Tan interesado está que mandó a su Hijo unigénito. Está más interesado que yo, más interesado que el pastor. Él quiere la salvación del hombre. Mandó a su Hijo al mundo a morir en la cruenta cruz por el pecado y la vergüenza de la humanidad. Y allí en esa cruz pagó por nuestros pecados, por nuestras culpas, todas y cada una de nuestras fallas. La de usted y la mía, en virtud de sus atributos de amor, bondad, misericordia. ¿Las entiende usted acaso? Es algo que va más allá de mi mente, me funden los fusibles. Pero entiendo su gracia y su misericordia a través del conocimiento de su palabra. Solo cuando conocemos a Dios de esta manera es que estamos dispuestos a crecer. Estamos dispuestos a trabajar, a no quedarnos en un cristianismo con síndrome de Peter Pan. No creceré, yo no iré a la escuela, no quiero crecer. ¿Cómo vamos a avanzar? ¿Cómo pues vamos a crecer hacia la madurez? Para lograr una madurez espiritual congruente con nuestra vida en Cristo. Hay cristianos que tienen 20 años o 30 años. Yo conozco cristianos que tienen 50 años en el Señor y da pena. Son enanos en la fe. No han crecido. Se requiere de un esfuerzo intencional y honesto para conocerle más de cerca, para conocerle más íntimamente. Así como nos conocemos los unos a los otros. Mire, yo tengo 33 años de casado. Y si aquí este salón estuviera al tope de gente y todos gritando, hablando, cuchicheando, lo que usted quiere, y si mi esposa me habla, yo voy a reconocer su voz en medio de toda esta multitud. ¿Sabe por qué? Por la relación que tenemos. Es un esfuerzo intencional para conocerle más de cerca, más íntimamente. El teólogo inglés Chesterton dijo: el que quiera conocer a Dios debe darle tiempo. Debe darle tiempo. Tiempo en la lectura de su palabra, tiempo en la meditación en ella, para entender su carácter, sus atributos, su voluntad para nuestras vidas. Jesús lo resumió de esta manera: escudriñad las Escrituras, porque en ellas son las que dan testimonio de mí, y a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, dice Juan 5:39. ¿Cómo creceremos sin invertir el tiempo en Él? En la oración, la comunicación. De hecho, la oración es el único camino para la superación personal. La lectura de la palabra, la consideración de la palabra de Dios. Así como crecimos en nuestra relación cuando conocimos a nuestras esposas, como novios, como esposos, o como hijos, amigos, etcétera. Puedo confiar en Cristo sabiendo que Él tiene un plan, un propósito para mí.
quiere lo mejor para mí. Puedo adorarle cantándole, exaltando su grandeza, su santidad, su eternidad, su amor, su justicia, su misericordia, su fidelidad, su inmutabilidad, el hecho de que Él nunca cambiará, su justicia que permanece por los siglos de los siglos. Entonces, conociendo a un Dios de esta manera, en esta magnitud, vivo seguro, vivo confiado y tengo paz. Una perspectiva diferente, un entendimiento diferente de quién es Él y cuánto me ama a pesar de mi condición de hombre. A usted, a su casa, a cada ser humano. ¿Confiaría usted en un Dios con esta clase de atributos? ¿Quiere conocerle? Dele tiempo, dele dedicación. Se dice que en una ocasión un padre salió de su departamento donde vivía para ir a comprar víveres, provisiones, comida, mandado, como usted le quiere llamar. Y al volver, cuando ya volvía con sus bolsas, de repente en el camino vio que pasaron algunos camiones de bomberos. Iban ahí a su cuadra. Y él volteó como cualquiera de nosotros voltearía y dijo, ¿quién sabe qué pasaría? Pero pronto descubrió que los bomberos se habían parado en su edificio donde él vivía, en el edificio de departamentos, y que había fuego. De pronto se encontró volteando hacia arriba y vio que un bombero hablaba con una pequeña de 6 años de edad. Y le decía a la niña, es necesario que saltes, hijita, salta, le decía el bombero, salta por la ventana, está todo en fuego. Y ellos vivían en el 4º piso. La niña lloraba y no se atrevía a saltar. El bombero era un hombre totalmente desconocido para la niña y solo lloraba sin confiar en la habilidad de los bomberos. Lo más seguro es que se hubiera quemado viva. Sin embargo, cuando su padre la mira, la ve, cruzan la mirada ambos dos y le habla y le dice, y ella inmediatamente reconoce su voz y le grita, papá. Y el padre con aplomo le dice a su hija, hijita, mírame, es importante que saltes. Yo te agarraré, soy tu padre, puedes confiar en mí. Debes de saltar. La niña entonces, sin dejar de mirar a su padre, se arrojó al vacío. ¿Sabe usted por qué? Porque confiaba que su padre la amaba y no la dejaría que se estrellara en el pavimento. Confiaba en él. Cuando ella se arrojó, su padre felizmente la cachó, la tomó en sus brazos y lloraron juntos de alegría. No hay nada mejor que la seguridad que ofrecen los brazos de un Padre amoroso que nos ama, que nos entiende. Pero solo conociéndole podremos confiar en Él. De ninguna otra manera. Yo no quiero quedarme en esta condición. Quiero conocerle más. A medida que pasan los días me doy cuenta que tan poquito sé de Él. Y cambiaría lo poquito que sé por otro más de su conocimiento. Me resisto a vivir un cristianismo de 3er, de 4, de 5 grado o de primaria, no cuando Él me ofrece la oportunidad de aprender cada día más de Él, de ser lleno de su conocimiento, de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, de abundar aún más en la ciencia y en todo conocimiento de Él. ¿Le conoce usted? ¿Quiere saber más de Él? Dios está dispuesto a revelarnos sus secretos, su voluntad para nuestras vidas y las vidas de nuestras familias, porque quiere que crezcamos y quiere que demos fruto al 30, al 60 y al 100 por 1.
Dios quiere, Dios desea que usted y yo tomemos decisiones moralmente, éticamente, sólidas y cristianas. Quiere que nos santifiquemos, porque sin santidad nadie verá al Señor. Que confiemos en Él en medio de la adversidad, en la enfermedad, en la necesidad, como un Dios que con sus atributos que acabamos de escuchar, podremos entenderlo, podremos adorarle, podremos confiar en Él, esperar en Él. Podremos conocerlo. Se dice que en una ocasión un gran declamador había llegado a la ciudad, una ciudad grande. Se estaba presentando en un famoso auditorio. Y después que este gran declamador terminó con su presentación, un ancianito de entre el público le pidió que por favor declamara el Salmo 23, el Salmo del Buen Pastor. El famoso declamador no quería, sí se lo sabía, pero tal vez en otra ocasión dijo. Pero el ancianito insistió. Y ante la insistencia de este buen anciano, estuvo de acuerdo, pero puso una condición. Está bien, lo declamaré, pero solo quiero que usted lo haga después de que yo lo haga. En cuanto yo termine de declamar el Salmo 23, le invito para que pase y usted lo declame también. Y para su sorpresa, el anciano aceptó. Con una música hermosísima de una filarmónica que lo acompañaba, el declamador famoso repitió el Salmo 23 de manera por demás bella y elocuente, preciosa, logrando arrancar un estruendoso aplauso del público. Y llegado el momento, el turno para el anciano había llegado, quien poniéndose de pie lentamente en medio de las rechiflas del público asistente caminó hasta enfrente. ¿Cómo podría un anciano endeble superar al famoso declamador? Sin inmutarse, el anciano llegó hasta el estrado, levantó los ojos al cielo y como comenzó a recitar el Salmo del Buen Pastor. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Y siguió recitándolo y de pronto un absoluto silencio. Y cuando el anciano terminó, el famoso declamador estaba allí cabizbajo y llorando incontrolablemente. De la misma manera el público asistente lloraba. No parecía que hubiera un ojo seco sin llorar. A la salida los periodistas se le acercaron al famoso declamador para preguntarle qué había pasado. ¿De qué manera la declamación de un anciano que ni siquiera era profesional había tocado las fibras más íntimas, produciendo tal emoción hasta llegar a las lágrimas? No solo del hombre sino de todo el público. El declamador famoso dijo: yo solo declamé el Salmo del Buen Pastor, pero este noble anciano conoce al pastor del Salmo. ¿Y usted? ¿Y usted? ¿Lo conoce porque ha oído acerca de él? ¿O porque ha experimentado su presencia en su vida? Su amistad, su comunión. Si no fuera así, no se vaya de este lugar sin conocerle como Él quiere que usted le conozca. Póngase de pie, por favor. Él tiene propósitos, Él tiene metas,
planes para cada uno de los que están aquí. Pero a menos que usted le conozca íntimamente, que usted le dé el tiempo que se requiere para fincar una amistad anclada en su palabra, usted nunca podrá conocerle como Él quiere que le conozca. Menos si usted se rehúsa a crecer, se rehúsa a aprender, porque tiene sueño, porque está cansado, porque es más importante hacer otras cosas tal vez. Pero si el hombre comprendiera la brevedad de la vida, cambiaría totalmente su modo de ver las cosas. El Señor Jesucristo dijo: ¿qué recompensa dará el hombre por su alma? ¿Qué recompensa dará el hombre por su alma si ganare todo el oro del mundo, todas las riquezas del mundo y perdiere su alma? ¿Qué ganó? Si tuviere todas las cosas que quiere y que puede lograr, pero no lo tiene a Él, ¿qué ganó? Haceos tesoros en el cielo, donde no hay corrupción, donde no hay ladrón que mina ni hurta. Los tesoros de su conocimiento, de su gracia, de su verdad, de su misericordia, de su amor, están escondidos en la poderosa palabra de Dios, en la Biblia, esperando que usted la abra y que usted le dé el tiempo para conocerlo. El Espíritu Santo está ansioso de enseñarle, de mostrarle, de guiarle, de conducirle a una amistad más íntima con Cristo. No sea un cristiano con síndrome de Peter Pan. Si usted quiere aprender, si usted quiere comprometerse con Él, levante usted su mano. Si usted se siente satisfecho con lo que sabe de Él, bueno, Él es un caballero y nunca va a obligar a nadie, porque para eso nos dio voluntad. Señor, gracias por estas manos que se levantan porque quieren aprender de ti. Que tu Espíritu Santo, Señor, traiga convicción al corazón de tal manera que ellos, cada uno de los que tienen sus manos levantadas, puedan conocerte más, puedan valorar tu palabra y lo que significa para nosotros como cristianos. Es inconcebible que un cristiano diga: yo amo a Cristo, pero no quiera saber de su palabra y del poder que tiene para transformarnos. Bendice a cada varón aquí presente. Señor, pon en el corazón el deseo fehaciente de que ellos, como sacerdotes de su casa, sienten a su esposa y a sus hijos y les instruyan en el temor de Jehová. Les enseñen tu camino, no tan solo de palabras, sino también con el ejemplo. Derrama tu gracia y el poder de tu Espíritu Santo sobre todos y cada uno de los que estamos aquí. Que ellos puedan venir con el pastor y decir: pastor, yo quiero aprender, yo quiero conocerlo de una manera más íntima, más personal, para poder compartirlo con los perdidos, con mi familia, con mis amigos, mis compañeros de trabajo, con aquellos que viven sin Dios, sin fe, sin esperanza, porque se pierden día a día. Y usted tiene el don de la vida eterna que Dios le ha regalado. Compártalo,
Señor, lima las asperezas de nuestro carácter con tu conocimiento y con tu palabra. Que tu Espíritu Santo produzca en nosotros el deseo de agradar a Dios cada día y confórmanos a su imagen. Por amor de tu nombre, Señor. Bendice a cada hogar aquí representado, cada familia, cada varón, cada joven, cada señorita, cada anciano, cada anciana, cada niño. Pon vallado de protección sobre sus corazones y sus mentes, sus vidas. De tal manera, Señor, que causemos una revolución en este lugar y en esta ciudad. Por amor de tu nombre, hazlo. Empieza conmigo, Señor. Empieza conmigo. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos con acción de gracias y te bendecimos por el poder maravilloso de tu palabra, de tus escrituras. Gracias, Señor. Amén y amén. Dele un aplauso al Señor. Como es digno de ti, agradándote en todo, Señor, y llevar mucho fruto ante ti, conocerte y saber más de ti. Es digno de ti, agradándote en todo, Señor, y llevar mucho fruto ante ti, conocerte y saber más de ti. Conocerte
dice estas palabras, dice, el que tiene la información tiene el